Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, ¿y por qué nos interesa todo este tema de salud? Siendo economista, hablando de salud, de nuevo, porque no puede haber economía sin salud y no puede haber salud sin economía. Esta vez decidí arrancar por lo último. Siempre hay un problema de tiempo y no alcanzamos a ver el tema monetario financiero. Me voy a referir ahorita al tema monetario financiero. Importante algunos mensajes que voy a transmitir desde el punto de vista del rol del sistema financiero en esta desgracia, en esta pandemia. En el sector monetario financiero se define el crecimiento de los precios, obviamente a más dinero, más deseo de la gente de consumir, más demanda, y si la producción no crece al mismo ritmo, hay inflación. Nuestros bancos centrales en las últimas décadas se han enfocado en que la política monetaria se concentre en alcanzar metas de inflación, inflation targeting, y se han puesto una meta desde hace ya varios años de una meta anual, de un porcentaje anual de 3% más o menos 1% de inflación. Vean que incluso durante la pandemia tuvimos deflación. En el peor momento de la pandemia, interanualmente los precios cayeron 0.2%. Y si bien estamos viendo una recuperación de la inflación, sobre todo por la inflación importada, en el tanto en que en el mundo hay mucha actividad, el petróleo está subiendo, las materias primas están subiendo, pero a pesar de eso está la capacidad instalada disponible, que todavía estamos largos de la meta de inflación de 2 al 4%, y por lo tanto el Banco Central puede seguir haciendo política monetaria acomodaticia. ¿Qué significa eso? Significa que todavía tenemos espacio para que las tasas de interés, sea la línea roja, que es la tasa de política monetaria, que es la tasa a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a los intermediarios, se mantenga relativamente baja. Vean el récord de reducción de 5 puntos en abril 2019 a una tasa actual del 0.75%. O el promedio ponderado de las tasas de captación de los bancos, que estaba hace 2 años en 6%, hoy está al 3.3%. O sea que hay disponibilidad de fondos y además los fondos son baratos, pero no basta con la oferta. Si no hay demanda de las personas, de las empresas, los bancos pueden tener dinero, pero no se coloca. De manera tal que el mensaje es que para que esa demanda se active, requerimos optimismo, requerimos señales positivas, no regaños, o no miedo, o no incertidumbre, como algunas de las frases que se dejó decir el señor presidente en su discurso. Ahora ya no sé si es el 1, el 2 o el 8 de mayo. Este gráfico es bien importante, este cuadro. Aquí tenemos el comportamiento interanual, el delta. ¿Qué le pasó al sistema bancario durante la pandemia, durante este año de pandemia? Ya sean bancos del Estado, bancos privados. Con bancos del Estado incluyo el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular. Que al final el Banco Popular, si bien es cierto, no tiene garantía limitada, de ahí es tan grande que el Estado jamás lo dejaría caer. Lo más sorprendente es que en media pandemia el crédito al sector privado se desinfló 1.125 millones de dólares. O sea, se recuperaron colocaciones de crédito y no se volvieron a colocar. Eso es una caída similar del 4%. Vean que son muy similares. Tanto la banca estatal como la banca privada cayeron en su colocación de recursos 1.125 millones de dólares. Y por el contrario, vean que las inversiones en títulos valores subieron un 27%. O sea que no solamente se tomaron esos recursos de menor crédito colocado, sino que a su vez los bancos decidieron asignarle eso y más a un demandante de recursos hambriento que se llama el gobierno. Aquí la pregunta es entonces, ¿qué tipo de intermediación financiera estamos haciendo? Porque las cuentas corrientes sí subieron casi 3.000 millones de dólares, un 17% de crecimiento. El sistema se volvió, desde el punto de vista de captación,
más líquido. La gente está prefiriendo la liquidez. Pero con esa liquidez de 2.900 millones de dólares, los bancos cancelaron captaciones caras a plazo, pagaron préstamos y a su vez colocaron en gobierno. Entonces, ¿para qué una intermediación financiera? ¿Para qué la garantía limitada del Estado sobre los bancos del Estado si lo que hacen es captar, agarran un teléfono, entran a la subasta y le coloco al gobierno? Entonces, ¿para qué sucursales? ¿Para qué cientos de personas trabajando, miles de personas en la banca? Entonces, aquí hay uno de los temas que realmente o les da miedo o no se conoce o no se divulga, pero se requiere una mayor presión, porque si no, como decía un amigo, la mejor definición de banquero es aquel que me presta la sombrilla cuando hace sol y me la quita cuando está lloviendo. Aquí lo pueden ver más claramente por participante. Esta es la reducción de crédito en el año durante la pandemia. Scotia dejó de colocar 358 millones de dólares, el Banco Popular 282, el Banco Nacional 258, bueno, ustedes pueden ver ahí, y los únicos dos que crecieron en colocación crediticia es Banco Catay y Davivienda. El gran perdedor de la pandemia desde el punto de vista bancario, en consecuencia, es el sector privado, con menor colocación crediticia, más de 1.000 millones de dólares de menos crédito colocado. En términos porcentuales respecto a la cartera, el Banco Privado redujo su cartera de crédito casi un 20%, la FISI un 14%, General 13%, bueno, ahí pueden ver, solamente Davivienda creció un 3% más en crédito y Catay un 2%. Y por el contrario, cuando vemos la colocación en títulos valores, captar plata para metérsela al gobierno, vemos que el Popular le inyectó al gobierno 700 millones de dólares, el Banco de los Trabajadores. El Banco de Costa Rica le metió 584 millones de dólares, el BAC 400 millones de dólares, el Banco Nacional 269. Tasas de interés más altas y de acuerdo con la SUGEF me congelan menos capital, menos patrimonio. Y tengo prácticamente, entre comillas, cero riesgo. Entonces, hay una aversión, una transformación del sistema financiero durante esta pandemia. Ya no es una intermediación financiera, sino que prácticamente estamos viendo una intermediación bursátil. Esa es la consecuencia. El único que bajó sus colocaciones en el gobierno es Davivienda, que más o menos creció en crédito eso que le quitó al gobierno. Es el único que hizo banca normal. Y aquí tienen los crecimientos respecto al saldo que tenían en títulos de valores antes de la pandemia. O sea, hubo bancos que le metieron al gobierno con ganas, 1.6 veces más, 70% más en colocaciones en gobierno. Solamente la vivienda que se cae su cartera de inversiones en el sector público un 13%. Entonces, claro, el gran ganador de este proceso de pandemia en cuanto a captación ha sido el gobierno central, que ha logrado cumplir sus colocaciones prácticamente ya en un 90% de lo que requería en este primer semestre. O sea, el exceso de liquidez que había en la economía se lo tragó el gobierno. Por eso, cuando hablamos de un déficit fiscal y de una deuda pública, trasciende la situación de las finanzas públicas, incide sobre las familias, incide sobre las empresas. Ya ustedes lo vieron aquí. Hay 1.100 millones de dólares menos para las familias y las empresas y hay 2.200 millones de dólares más para el gobierno central. Los recursos son escasos y de uso alternativo y tienen que satisfacer necesidades que son ilimitadas y diversas, solo que en este caso el gran absorbente de esos recursos fue el gobierno. Y aquí tienen la captación barata, donde puso la gente la plata en cuenta corriente y en cuentas de ahorro. Ven qué interesante, en media pandemia la gente se fue para el Popular, 800 millones de dólares más captados a la vista, de los cuales 700 millones se fueron al gobierno. Banco de Costa Rica casi 800 millones de dólares más de plata barata que no tiene costo. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué la garantía ilimitada? El BAC, que no tiene garantía limitada, captó 600 millones de dólares más, pero decreció en crédito.
Y luego pues tienen ahí que el resto captó relativamente poco de cuentas corrientes, de cuentas baratas. Morosidad, aquí tienen la morosidad, esto está recién salido del horno, marzo 2021 contra marzo 20, respecto a la cartera. Ya la cartera del 2021 incluye las readecuaciones que hizo el sistema, que ya les voy a dar el dato, a propósito de la flexibilidad regulatoria que hubo. Entonces pueden ver que el sector más riesgoso sigue siendo la agricultura, donde el 5% de todo ese portafolio tiene atrasos de más de 90 días o en cobro judicial. Cuando un banquero reconoce que una cartera está atrasada más de 90 días o en cobro judicial es porque efectivamente ya no hay nada que hacer. Vean el sector transporte, del 1.8% de mora de más de 90 días, prácticamente se duplicó la morosidad. Piensen en los programas famosos de reactivación económica. ¿Hacia dónde debería el Estado dirigir sus esfuerzos? ¿Quiénes están sufriendo más las consecuencias, ya con readecuación incluida? Sector construcción, que más bien baja. Sector comercio sube un poquito. Vean hotelería, qué interesante los datos que reporta la SUGEF, de más de 90 días el año pasado tenían mora de 3.3 y con las readecuaciones aparentemente de ahí como que hay una mejora del 2.7. A nivel país, la morosidad de todo el sistema financiero hoy es 2.4%. Aquí está el dato total del portafolio, 2.4, y más bien está un poquito abajo del año 2020. Y esto es lo que se llama, los bancos tienen estimaciones, tienen reservas para incobrables. Si uno compara esas reservas a la morosidad de más de 90 días, le da un índice de cobertura. Entre más de 1, el ideal es internacional, 1.5 veces de cobertura. Con las estimaciones respecto a la mora se considera que es bueno. Entonces lo que uno puede ver en el azul es que en general pareciera que hay una mejoría, salvo en el caso de BCT y Prival, en razones de cobertura. Promérica un poquito abajo. Sí, el Banco Nacional está en el puro límite de cobertura. Improsa, la FICE. La banca estatal en promedio 1.5 veces de cobertura, mejoró. La banca privada 2.1, está bien holgada de cobertura de morosidad. O sea, ya pasaron un gasto, tienen una reserva para hacerle frente a estos incobrables. Esto es mensualmente en plata, cuántas operaciones tuvieron que ser reestructuradas, refinanciadas, readecuadas de todo el portafolio de crédito del país. Entonces podemos ver que el momento más crítico fue en abril del 2020, donde el 24% de la cartera se tuvo que refinanciar. Yo no he visto un número de esa magnitud. Y luego, con el paso del tiempo, vean que las carteras refinanciadas nuevas ya prácticamente cayeron a un 3% de todo el portafolio. La pregunta aquí es, ¿se hicieron readecuaciones de suficiente plazo tal que aparentemente ya las carteras están refinanciadas? ¿O es que ahora en abril, mayo, junio se refinanciaron a 12 meses y de nuevo los sectores como turismo, transporte y comercio que no se han recuperado, van a requerir un nuevo rollover, una nueva refinanciación? Y este para mí es el dato más sorprendente. Esto es, ¿qué porcentaje de la cartera y del saldo, ¿verdad?, de la cartera se ha refinanciado una vez, 2 veces, 3 veces o más de 3 veces en solo un año? Imagínense, usted ha tenido que ir más de 3 veces a darle la cara al banquero para decirle, ¿sabe qué? Tengo un problemilla de flujo caja, y tengo un problemilla de flujo caja, y tengo un problemilla de flujo caja. Olvídese, ya eso no es liquidez, ya eso es solvencia. O sea, el banquero diría, ojo, esta cartera que ha sufrido más de 3 financiamientos en un año, es cartera crítica y es cartera muy poco salvable. ¿De cuánto estamos hablando? Es el 5% de todo el portafolio del país. El crédito del país son 38,000 millones de dólares. Y cuando sumamos estos saldos, quiere decir que el 53% de toda esa cartera
ha sufrido al menos un refinanciamiento. Esto es increíble. 53% de todo el crédito del país ha tenido que reestructurarse. Vean la magnitud de esta pandemia, lo que ha causado en el sistema financiero. Y la cartera con más de 3 readecuaciones, esa cartera que huele feo, ¿verdad?, son 1.9 billones de dólares. Y las reservas que tienen los bancos, si todo eso se transformara en incobrables, no alcanza. Es 1.6. Y la pregunta aquí, ¿y el 95% restante de la cartera, con qué reserva se queda? ¿O es una pérdida potencial del 10% de patrimonio de todos los bancos? ¿O incluso supera ese monto 4.5 veces la utilidad neta que tuvo el sistema en el 2020? Ese es el tsunami que a veces no se ve. Ese es el tsunami que está metido en los libros contables del sistema financiero, y de ahí el nerviosismo de los bancos a la hora de decir qué hago con esta situación. Banca para el desarrollo, una ley del sistema de banca para el desarrollo. Yo me tomé el tiempo de meterme a esa página, investigar y ver cada uno de los fondos. El FINADE, hoy llamado FONADE, los recursos del peaje en manos de los bancos del Estado, el 5% de las utilidades de los bancos estatales y los bancos privados que han decidido ellos colocar sus propios recursos. En total, ese sistema tiene 1.400 millones de dólares, pero colocados a la fecha hay 800 millones de dólares. Quiere decir que compromisos sin colocar hay 180 millones de dólares. Crédito disponible, recursos disponibles para créditos hoy hay 186 millones y recursos disponibles para avales 59 millones de dólares. Sumo, y en media pandemia, señores, hay 427 millones de dólares disponibles para colocar a micros, pequeñas y medianas empresas. No puede ser. Y el 65% de esa suma está en manos de los bancos del Estado y el 35% en el FONADE. O sea, hay micros, pequeñas, medianas, 70,000 empresas formales muriéndose en el sistema, al menos 15,000 que han pedido suspensión de contratos y reducción de jornadas, y hay plata durmiendo en el sistema de banca para el desarrollo. Y si quieren que le meta más a la herida, yo me pregunté, ¿y dónde están esos 400 millones de dólares? Casi la mitad en títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Es lo contradictorio. Títulos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, nosotros ayudándole al plan Biden con fondos que deberían estar colocados de manera subsidiada al 3% a tasa básica pasiva. Y la otra mitad más o menos en títulos del gobierno de Costa Rica. De nuevo, el gran ganador de banca para el desarrollo son los títulos soberanos o de Estados Unidos o los títulos soberanos de Costa Rica. ¿No les parece raro eso? Pero o esta información no fluye, o es que, como decía aquel político, los ticos son domesticados. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.